encuesta realizada por Datesco sobre la intención de voto de los colombianos en las elecciones presidenciales señala que el voto en blanco tiene el porcentaje en estos momentos más alto con un 30.5%. El segundo lugar se encuentra el actual presidente Juan Manuel Santos con un 24.4%, seguido por la integrante del Partido Conservador Marta Lucía Ramírez, quien cuenta con un 7.7%. En tercer lugar, el representante del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga con un 7.6%, el cuarto lugar. Y como hablábamos de los casos de corrupción, escándalos políticos y la falta de liderazgo entre candidatos al Congreso y la presidencia de Colombia, son algunos motivos que dan los expertos para explicar por qué el voto en blanco encabeza las intenciones de sufragio en la nación. Pero, ¿qué es el voto en blanco y qué consecuencias trae? Miremos. Los casos de corrupción, escándalos políticos y la falta de liderazgo entre candidatos al Congreso y la presidencia de Colombia son algunas de las hipótesis de los analistas para explicar que el voto en blanco encabeza las intenciones de sufragio en la nación. ¿Pero qué es el voto en blanco? De acuerdo con la Constitución, el voto en blanco es una expresión ciudadana de disentimiento, abstención o inconformidad con efectos políticos. La Carta Magna también indica que si el voto en blanco es ganador, las elecciones se deben repetir con candidatos distintos, pero esta se debe ganar con la mitad más uno de los votos registrados en esos comicios. Artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando el total de los votos válidos, los votos en blanco, constituyan la mayoría absoluta. De acuerdo con la Constitución, solo se repetirá una sola vez la votación para elegir a los nuevos candidatos. Artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Esto quiere decir que si en la repetición de la elección llegara a ganar el voto en blanco, quedaría como ganador el candidato que alcanzó la mayoría de votos válidos en el certamen electoral. ¿Es cierto que el voto en blanco se suma al candidato con mayor votación? El voto en blanco no se suma al candidato que obtenga la mayor votación en las elecciones. El voto en blanco se contabiliza independientemente, al igual que se hace con los sufragios alcanzados por cada candidato. Esta opción democrática está siendo impulsada por varios sectores políticos que no están de acuerdo con la gestión que han realizado los líderes en la nación. Por otra parte, algunos analistas señalan que esto no es favorable para la democracia, debido a que se asumirían costos muy altos al llamar nuevamente a elecciones. Y entramos a debatir ya este tema. Saludo desde Bogotá, Colombia, al senador Camilo Romero, precandidato presidencial por la Alianza Verde, además magíster en estudios políticos. Señor Romero, un gusto. Desde el Centro Internacional de Noticias se encuentran junto a mí el caricaturista y periodista Vladimir Flores, más conocido como Vlado, y a Jaime Araujo Rentería, integrante del comité Yo Voto en Blanco, ex magistrado de la Corte Constitucional. Señores, un gusto tenerlos en el programa. Bienvenidos. Vlado, ¿por qué es no el voto en blanco? Bueno, yo creo que para empezar tengo que decir que si el voto en blanco sirviera para algo, estaría prohibido. Entonces, yo creo que eso es un contentillo que se le da a la gente, porque en última sí, en efecto es una manifestación de descontento, de inconformidad, de protesta y tal. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que el voto en blanco cumple funciones distintas dependiendo de la elección a la que nos estemos refiriendo. En el caso de las corporaciones, es decir, consejo, congreso, asambleas, etcétera, el voto en blanco, si llegara a ganar el voto en blanco, se repite la elección, pero, mucho cuidado, pero no pueden entrar los que no pasen el umbral de la elección. ¿Qué pasa con eso? Que entonces los candidatos de movimientos significativos de ciudadanos, de partidos pequeños, de partidos marginales que no alcanzan el umbral, directamente no pueden participar en la reelección, perdón, en la repetición de la elección, con lo cual estamos dándole el garrotazo a las nuevas propuestas, a los que se supone que traen ideas frescas. En el caso de las presidenciales, la repetición del voto en blanco, la repetición de las elecciones a causa de una victoria del voto en blanco, implicaría que hubiera una nueva elección con candidatos distintos. En las de las corporaciones no se cambian los candidatos, se repiten las elecciones con los mismos candidatos de los mismos partidos y seguramente si surgieran otras listas. En el caso de las presidenciales o de gobernadores o de alcaldes, se repite, ahí sí toca cambiar de candidatos,
pero pues entonces en el caso de Colombia, si Oscar Iván Zuluaga no clasifica, pues nos ponen a Pachito Santos, a otra ficha de Uribe, o a una ficha de Santos, o a una ficha del que corresponda, y volveremos a tener a los mismos con las mismas. Señor Araujo, con ese contexto, ¿el efecto político del voto en blanco resulta insignificante? No, yo creo y respeto la opinión contraria, pero tengo una opinión diametralmente opuesta. Lo primero es que hay un inconformismo en el país, hay que decirlo claramente, y es importante que la gente pueda canalizar ese inconformismo pacíficamente. Un país como Colombia, que ha sido tan violento, donde hemos resuelto los problemas existenciales con la violencia, el que tengamos un instrumento de paz como es el voto, para hacer una verdadera revolución, pero además una revolución pacífica, pero además una revolución que no requiere años, porque bastan 2 días que los ciudadanos se rebelen, un día de marzo y un día de mayo, para que podamos arrasar la clase política de Colombia con todo lo que ella significa de corrupción, con todos los males que han traído nuestra sociedad, pero también para renovar a los movimientos democráticos, porque es importante que la renovación en Colombia sea total. Pero sí se logra con el voto en blanco. Claro que se vota. ¿De qué manera? De la manera, y lo digo con el mayor respeto, distinta a la que se está diciendo. ¿Por qué? Porque los efectos jurídicos del voto en blanco son los siguientes. Es que los candidatos que fueron candidatos no pueden volver a presentarse. En caso de presidencia. No, en la otra tampoco. No pueden. Pueden presentarse los partidos con otros candidatos. Es una diferencia muy grande. Pero son los mismos partidos. Sí, pero otras personas que hayan pasado el umbral, como se dijo aquí. Perdón, los mismos partidos que la gente no está de acuerdo con los mismos partidos que hayan obtenido el umbral, porque si no han obtenido el umbral, no pueden ni candidatos ni partidos. Hablemos con un precandidato presidencial, un político. Señor Romero, yo tengo entendido que usted piensa que el voto en blanco es válido en unos casos y en otros no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Hola Andrea, un cordial saludo a ustedes allí en estudio, hablado, un abrazo a ti Andrea y al otro invitado. Yo escucho hablado y objetivamente tiene mucha razón y finalmente es el escepticismo de muchos colombianos que decimos aquí van a seguir los mismos, así nos obliguen a cambiar de candidatos, pues vendrá otro con la misma estructura mental. Y escucho al otro invitado y tiene argumentación en el sentido de decir aquí hay una indignación ciudadana que quiere expresarse y que quiere movilizarse. Mi opinión es muy puntual. Yo creo que el voto en blanco es una herramienta válida. Recordemos el tema de la constituyente que se provocó en 1991. La provocó una papeleta que fue la ciudadanía, incluso con su poder constituyente, por encima del poder constituido. La ciudadanía fue la que obligó a convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente que nos permitió unas reglas del juego nuevas en nuestro país, en Colombia. Hay que decir lastimosamente que ahora esa Constitución tiene 38 reformas que han sido contrarias a su espíritu democrático, a su espíritu progresista, y ahora se ha visto muy lesionada. Así es que en Colombia el momento que hoy vivimos no podemos dejarlo pasar. Yo siento esa indignación ciudadana, yo creería que ha surgido en Colombia una nueva ciudadanía que quiere expresarse de alguna manera y ese voto en blanco empieza a canalizar con mucha fuerza ese rechazo de la ciudadanía a lo que yo he llamado la clase política tradicional o en Ecuador llamaron la partidocracia. Digamos que la ciudadanía empieza a encontrar un camino y ese camino está por ahora simbolizado en el voto en blanco. Digámoslo de una vez, es el enfrentamiento de la nueva ciudadanía con una clase política tradicional. Y entonces allí el voto en blanco tiene una validez. Lo que pasa es que nosotros creemos que también es válido presentar alternativas nuevas como la que representamos desde esa fuerza de nueva ciudadanía. Vlado, si llega a ganar un voto en blanco, ¿eso no está dándole un mandato a los ciudadanos? Pues sí, pero ¿qué pasa? Que gana el voto en blanco, se repiten las elecciones, como el voto en blanco solamente estipula, o la Constitución, la ley solamente estipula que se puede repetir una sola vez. Repetimos las elecciones con nuevos candidatos y entonces pongamos el ejemplo concreto en Colombia. Entonces el partido de la U, Cambio Radical probablemente, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Centro Democrático. Los otros queda en peligro el Partido Verde o la Alianza Verde, pues, el Polo Democrático, todos los otros partidos pequeñitos. Que se supone son las nuevas alternativas. Claro, a mí me parecería mucho más revolucionario que los que promueven el voto en blanco propusieran una figura nueva,
fresca, decente, y la eligieran, se pusieran de acuerdo alrededor de un candidato nuevo que sea la nueva política, que encarne las nuevas costumbres para hacer política, un nuevo estilo, no a la corrupción, no al clientelismo, no al paramilitarismo, no a la violencia, no al apoyo de actores armados, etcétera, y que lo elijan. Eso es más revolucionario. El problema en todos lados es que no hay un castigo. Solo hay un castigo que ético. Eso es lo que le molesta, que no haya un castigo político real. En las elecciones a Congreso el castigo real es para los partidos pequeños. Eso es lo triste. El voto en blanco lo vende como la gran panacea, sí, descontento y todas estas cosas, pero a la hora del té, como decimos corrientemente, a la hora del té no resuelve nada. Porque los partidos grandes y los grandes varones y las grandes maquinarias son las que van a seguir manejando la política. Otros lo califican de facilista. Ninguno me sirve, entonces voy en blanco. ¿Tiene validez manifestarse, señor Araujo, no definiéndose por nadie ni por nada? ¿No es soltar una responsabilidad a los que sí van y votan por alguien? Mire, yo quiero hacer varias acotaciones. La primera, es lastimoso en Colombia que la gente democrática se acostumbre a ser minoría y hacer oposición. Entonces, hay que decirlo claramente, la gente democrática en Colombia tenemos que acostumbrarnos a ser gobierno y debemos ir por el gobierno. El cuento de que somos los partidos pequeños, somos las minorías, no lo aceptamos. Nosotros vamos por el poder total. Pero adicionalmente hay que decirlo, ¿sí? Quienes promovemos el voto en blanco, sí tenemos programas. Y tenemos programas porque consideramos que un programa mínimo de la gente democrática con unas bases fundamentales, por ejemplo, la soberanía nacional, la defensa de los recursos naturales, la defensa de los campesinos, la reforma agraria, la reforma urbana, ¿sí? Entonces, el voto en blanco no es como se quiere presentar solo la protesta transitoria, no, quienes estamos en el voto en blanco estamos por la unidad de la gente democrática y adicionalmente por un programa para tomar el poder y desde el poder ejecutar precisamente ese programa que lo que traiga finalmente es paz con justicia social. Estamos por la paz, pero no por cualquier paz, estamos por la paz con justicia social, para que haya finalmente más derechos para los colombianos. Yo que en el Tribunal Constitucional como presidente defendí los derechos de los ciudadanos, sabemos que el voto en blanco plantearía, si logramos hacer eso, inmediatamente una asamblea constituyente y el gobierno, lo quiera o no lo quiera, sí le va a tocar hacer una constituyente para que haya una paz, no pobre como se está proponiendo, sino una paz con justicia social. Sí, señor Romero, si es la alternativa esa, la que propone el señor Araujo, sí se podría más bien llegar a eso. A ver, yo primero creo que no es justo con todos los que están intentando o pensando votar en blanco encasillarlos dentro de un programa. Digamos, yo felicito al doctor Araujo, a quienes piensan de esa manera, a quienes lo acompañan con lo del voto en blanco de esa manera. Habrá otros ciudadanos del común que digan simplemente no nos representan, no queremos a nadie, casi como el grito de los mexicanos, ya basta, o el grito de los argentinos, que se vayan todos. Son gritos de la ciudadanía y de la sociedad, espontáneos, o más vale, ya rebotados de tanta acumulación. Pero sé que dentro de esas fuerzas, por supuesto, hay quienes intentan expresar unas posiciones mucho más de fondo como las que aquí ha expresado el doctor Araujo. A mi modo de ver, es una posición democrática, respetuosa, me parece que eso es válido, que la gente salga, vote y exprese lo que quiere. Si cree que un candidato es la solución, que voten por el candidato; si creen que ninguno, que votemos en blanco. En lo que coincido con el doctor Araujo es que tarde o temprano, y yo diría más temprano que tarde, mejor, estaremos convocados a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo siento un momento constituyente en Colombia, siento un proceso constituyente en este país que necesita darle salida a muchos actores y sectores sociales y ciudadanos, sobre todo al colombiano de a pie, que este país no funciona en las instituciones, no funciona la justicia, no funciona el sistema de salud. Estamos, digamos, cuando el poder constituido empieza a decaer, solo el poder constituyente recupera el sentido de la democracia, que es lo que necesitamos, y darle fuerza a la institucionalidad. Quiero que revisemos, Vlado, unos tweets que llegaron de un profesor en Washington argentino, él se llama Héctor Chamis, y nos comenta: elecciones parlamentarias octubre del 2001 en Buenos Aires, ganó el voto en blanco. Cuidado, amigos colombianos. La pérdida de legitimidad, que se vayan todos, la consecuente inestabilidad política y la crisis política se llevó al gobierno entero. De la Rúa renunció en diciembre. Lo del voto en blanco es grave. Vlado, creo que pone sobre la mesa algo bastante interesante. El que se vayan todos,
¿Qué tan real puede ser? ¿Un voto en blanco no resta legitimidad al final al que pueda ganar o también crea una incertidumbre política? Lo que pasa es que volvemos al comienzo, y es que aquí no se van a ir todos, porque no podemos votar indefinidamente en blanco. Se repite, como ya dijimos, la elección una sola vez. Pero no puede llevar a lo que ellos dicen, una asamblea. Pues yo la verdad es que no sé qué tan acertado sea eso, no estoy tan seguro, pero también me pregunto, en un país donde tenemos una altísima abstención, de hecho ya los mandatarios tienen cierta falta de legitimidad, porque tenemos a veces elecciones con una abstención del 60% y cosas de esas. Entonces, eso ya, el que la gente no vote ya es una protesta. Pero igual el que manda, manda, y el que gana, gana, y ejerce y gobierna con o sin el respaldo mayoritario. Entonces, ahí yo creo que el político tradicional y los partidos tradicionales no asimilan demasiado el castigo que supuestamente implica ese descontento. No, yo creo que hay que renovar la política en Colombia, tanto la política tradicional, y hay que decirlo claramente, los que somos demócratas, también la política que se ha hecho a nombre de la democracia. Porque siguiendo lo que decía el presidente Correa cuando le propusieron la reelección, decía él con buen sentido, es muy grave que nosotros los demócratas nos creamos imprescindibles, que solo yo puedo ser presidente y puedo llevar un movimiento. Y en la izquierda de Colombia también ha pasado eso. Usted ve que los candidatos de la izquierda son los mismos. ¿Cuántos años lleva Navarro siendo candidato a nombre de la izquierda? ¿Cuántos años llevan los congresistas de la izquierda? Entonces, es hora de airear la política de Colombia para que vengan otras ideas y para que en este momento el proceso de paz en realidad pueda concretarse en una paz con justicia social. Necesitamos nuevos actores políticos que logren en la derecha, sí la habrá, pero también en la izquierda democrática, un poder político que lleve a cabo una transformación de la sociedad colombiana. Rápidamente. Una breve acotación, y es para decir simplemente que la autoridad moral del presidente de Ecuador, Rafael Correa, para hablar de democracia, está muy en entredicho, no solamente porque él asimismo se ha hecho elegir y reelegir sucesivamente, sino porque además tenemos los ejemplos de la ley Mordaza, que ya empezó a sacar los dientes y con la cual ya un colega caricaturista fue severamente sancionado. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas y nos escriben hasta ahora sobre el tema que hemos propuesto el día de hoy. Agent Mulder nos dice, una clara señal de que la clase política se ha desgastado y ha perdido credibilidad. El elector no tiene opciones. Giovanni Guzmán, un tuitero ecuatoriano, nos dice, el voto en blanco se lo dan al candidato ganador. Hablábamos eso al inicio del programa, que eso pasa con el voto en blanco en algunos países. En Ecuador, en Colombia no es así, el voto blanco es un voto válido. Douglas Argüello nos comenta también, el votante lo que desea son obras, un discurso concreto y cero demagogia. Voto en blanco es un rechazo a las opciones que hay.